¿Qué edad se debe tener para ser ministro en un gobierno? ¿Me creería si le digo que es posible ser ministro a los 26 años? Pues sí, a esa edad Luis Carlos Galán fue ministro de Educación de Colombia en 1970 y promovió una reforma universitaria. La educación debe ser el incesante nacimiento espiritual del hombre, el sendero que le abra los caminos hacia el interior de su ser, en donde está su fuerza creadora, su poder liberador. Cuando solo tenía 13 años de edad, en mayo de 1957, Galán se sumó a miles de estudiantes que protestaban en las calles de Bogotá contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que pocos días después terminó. Para superar la violencia política, surgió entonces el Frente Nacional en Colombia, un pacto entre los dos partidos políticos tradicionales, el liberal y el conservador, pero la insurgencia guerrillera poco a poco cobró mayor fuerza. En ese contexto, Galán llega a la Pontificia Universidad Javeriana en 1961 e inicia sus estudios de Derecho y Economía. Su grado lo recibirá el 6 de agosto de 1970, la víspera de tomar posesión como ministro de Educación. Su vida universitaria, que fue muy activa, le permitió fortalecer su interés en temas sociales y políticos, así como también perfeccionar su capacidad oratoria y sus dotes como escritor. Los jóvenes estamos obligados más que nadie a no marginarnos en ningún momento de la realidad, de los problemas y de la crisis contemporánea. No tenemos derecho a volverle la espalda a la inmensa tragedia que agobia a Colombia. Un hito importante en esta etapa de su vida lo constituye Vértice, revista liberal javeriana, fundada y dirigida por él, que buscaba generar debate frente a diversos temas de la realidad nacional, con un espíritu abierto, siempre respetuoso hacia diversas posiciones políticas. Desde los años universitarios, Galán promovió el diálogo y se opuso al sectarismo y la violencia. En el segundo editorial de esta revista, titulado Nuestra pasión es Colombia, se evidencia claramente ese talante de Galán, que tenía como referencia importante al jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin, quien durante la primera mitad del siglo XX se empeñó en la armonización entre ciencia y fe. Galán comprendía que toda sociedad podría avanzar siempre y cuando se lograra el desarrollo integral del ser humano, reconociendo la complementariedad del espíritu y la materia. Sus inquietudes políticas y su fascinación por el periodismo radial y escrito llevaron a que Eduardo Santos lo invitara en 1965, mientras cursaba quinto año de universidad, para trabajar en el equipo editorial del periódico El Tiempo, junto a quien sería su maestro de siempre, Roberto García Peña. Ese año aparece la primera columna de Galán, Criterios Liberales. Entre los personajes que admira y los autores que lee el joven periodista se destacan José Asunción Silva, Rafael Uribe Uribe y Pietro Ubaldi. La fuerza y contundencia de su temprana labor periodística le permitió acercarse a notables políticos, entre ellos Carlos Lleras Restrepo, líder liberal, quien sería presidente de Colombia a partir de 1966. Lleras nombraría a Galán en 1969 como secretario de la Delegación de Colombia a la Segunda Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, que se reunió en Nueva Delhi, India. Esa perspectiva mundial, que entonces se fortalece en Galán, tiene como punto de origen la esmerada educación que recibió en el seno del hogar que formaron sus padres Cecilia Sarmiento Suárez y Mario Galán Gómez, los dos oriundos de Charalá, Santander, cuyas familias eran de origen campesino. Los diferentes cargos de Mario Galán llevan a la familia a vivir en varios lugares de Colombia, como Pamplona, Bucaramanga, donde nació Luis Carlos Galán el 29 de septiembre de 1943. Finalmente la familia se estableció en Bogotá. Fue así como desde niño nació en Galán la curiosidad, su interés en conocer y entender las realidades que se viven en distintos puntos del país. En el periódico El Tiempo, Galán conoce a Gloria Pachón Castro, periodista que se convierte en su confidente y con quien se casará en 1971. Fue una relación de mutua admiración, en la que él reconocía las capacidades de ella como escritora y comunicadora, tanto como ella valoraba en él
sus habilidades políticas y las ideas de un hombre adelantado a su época. Al año siguiente, la pareja y su primogénito Juan Manuel viajaron a Roma, donde Galán se desempeñó como embajador en Italia. En este periodo Galán amplió su experiencia diplomática y tomó distancia de Colombia para tener otras perspectivas políticas y sociales. En la capital italiana nació el segundo de los hijos, Claudio Mario. La familia Galán Pachón regresaría al país a fines de 1975 para radicarse en Bogotá, donde nació el menor de sus hijos, Carlos Fernando. Los tres hermanos asistieron a un colegio público. Sus padres daban gran importancia a que fueran educados con niños provenientes de todas las clases sociales. Galán siempre trató de inculcarles la curiosidad intelectual y el amor por la lectura que en su juventud se había despertado en él y los llevó en sus muchos viajes alrededor del país. Tal vez habrán notado que nos referimos siempre a Galán en pasado. ¿Cuál es la razón? Pues que este destacado colombiano fue asesinado el 18 de agosto de 1989, cuando era el candidato con mayores posibilidades para ser elegido presidente de la República. A los hombres se los puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Los restos mortales de Galán fueron sepultados en el Panteón de los Inmortales del Cementerio Central de Bogotá, luego de una impresionante manifestación de duelo nacional. Entre muchos homenajes tributados a su memoria, se creó el Instituto para la Democracia Luis Carlos Galán Sarmiento, hoy en día Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, y se estableció el Premio Internacional Luis Carlos Galán Sarmiento, con el objeto de exaltar labores destacadas que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, la paz y los derechos humanos. En octubre de 1989, la Fundación Nuevo Liberalismo para una Colombia Nueva cambió su denominación por Fundación Luis Carlos Galán Sarmiento. Un año después, en la Universidad Javeriana, se hace el lanzamiento de la Cátedra Galán, auspiciada por la promoción 1965 de abogados javerianos. Sobre su tumba se levantó el mausoleo diseñado por el arquitecto Alfonso García Galvis, en el cual se destaca una gran piedra monolítica traída de Barichara. ¿Cómo quería Galán ser recordado? ¿Y cómo lo recuerda el pueblo colombiano? Quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudó a cambiar el modo de pensar en la nación. Numerosos artículos en periódicos y revistas, así como libros de diverso formato, algunos de corte biográfico, han recogido el pensamiento y la gesta de Galán. Entre ellos el publicado por la Fundación Luis Carlos Galán, editado por Alberto Zalamea. Por su parte, un sello postal de Colombia, varios óleos y bronces, hacen presente la imagen de Galán en espacios públicos, en el Congreso de la República y otros escenarios del país. Su nombre lo llevan un grupo de colegios esparcidos por todo el territorio nacional, y en su alma mater, el auditorio del edificio destinado a la Facultad de Ciencias Jurídicas fue bautizado Luis Carlos Galán. El recuerdo de Galán nos reclama, de acuerdo con su ejemplar testimonio, solidez, preparación, transparencia y capacidad de proyectarnos en sueños y acciones para mejorar la realidad y en especial la de los más necesitados. Los jóvenes deben entender que el poder no se obtiene por concesión generosa del que lo posee. Solo el pueblo puede y debe otorgarlo, y solo lo hace cuando el aspirante a merecerlo se organiza debidamente. 8 días después de la muerte de Galán, miles de jóvenes realizaron la Marcha del Silencio, un homenaje que dio origen al movimiento estudiantil que sería conocido como la Séptima Papeleta, antecedente de la Asamblea Nacional Constituyente, donde nació en 1991 la nueva Constitución Política de Colombia. Galán, uno de los candidatos presidenciales más queridos por el pueblo colombiano, representaba una gran amenaza para los narcotraficantes y los políticos corruptos que tanto daño le han hecho a Colombia. ¿Cómo Galán llegó a ser ese político valiente e incorruptible que cautivó a sus compatriotas?
Después de su regreso de Italia, en 1976, su interés por la realidad política de Colombia y el mundo lo llevaron a trabajar como codirector del semanario Nueva Frontera, donde demostró una vez más su compromiso con el análisis y la investigación rigurosa de los hechos con un enfoque de servicio al país. El trasegar periodístico de Galán y su preocupación por la realidad política del país abrieron el camino para someter su nombre en elecciones a corporaciones públicas. Fue elegido concejal de Oiva en 1976. Senador de la República en 1978 y concejal de Bogotá en 1980. Esta experiencia enriquecería significativamente su perfil político y su talante democrático. En 1979 fue fundado el partido político Nuevo Liberalismo para una Colombia Nueva, con el fin de romper los vicios de clientelismo y corrupción política en Colombia y enfrentar las influencias nefastas del narcotráfico. Galán pretendía lograr una profundización de los mecanismos democráticos para asegurar la participación del mayor número de personas posible, al igual que la transparencia en estos procesos. Se lanza por primera vez como candidato a la presidencia de Colombia por el Nuevo Liberalismo en 1981, obteniendo 745.000 votos, una cifra muy importante considerando el poder de los partidos políticos tradicionales. El candidato Belisario Betancur gana las elecciones presidenciales en 1982, siendo Galán reelegido como senador de la República. En 1984, tiene lugar un hecho que afecta profundamente a Galán. Es asesinado el ministro de Justicia y miembro del Nuevo Liberalismo, Rodrigo Lara Bonilla. A estos dos insignes colombianos, Galán y Lara, los unía una gran amistad y un deseo de mostrar que en Colombia sí se podía hacer política de manera limpia. En esta etapa, los carteles del narcotráfico en Colombia ejercieron un terrorismo sistemático para intimidar a todos los que se opusieran a su agenda. Galán se convirtió entonces en el hombre más amenazado del país. Sin embargo, no tuvo miedo de continuar denunciando públicamente esos enemigos de la nación. Con frecuencia, se le oía repetir una histórica frase del más célebre de los hijos de Charalá, José Antonio Galán: ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuese menester, sea. En 1986, Galán enfrentó en un histórico debate televisivo a Álvaro Gómez Hurtado, candidato presidencial del Partido Conservador. Sin embargo, en un acto de prudencia, Galán decidió abstenerse de participar en la contienda electoral, apoyando a Virgilio Barco, quien sería elegido presidente de la República ese mismo año. En 1989, Galán se une al Partido Liberal Colombiano, reconociendo así una opción real para poder ganar la presidencia de Colombia y hacer posible su proyecto político. Era favorito para lograr la candidatura del partido y, por tanto, se convirtió en el candidato presidencial con mayores opciones y, al mismo tiempo, en el blanco principal del narcotráfico. Galán se mantuvo férreo a sus principios e ideales, aún sabiendo el peligro que esto representaba. El 18 de agosto de 1989 es herido de muerte al llegar a una manifestación política en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá. Poco después, muere Galán, a los 45 años de edad. Y así concluye la vida de este hombre joven, un carismático líder que había embargado de esperanza a sus compatriotas porque tuvo el sueño de una nueva Colombia y para hacerlo realidad se consagró sin condición alguna. La vida en el fondo es muy corta para dilapidarla, pero la vida es apasionante para gastarla en servicio de nuestra patria.